ustedes ven, la palabra titán puede ser tanto el muro como la pared. Justo Facundo tiene una edición nueva. Es de editorial Volcano. Después la muestro yo. Sí. Y esa está traducida como la pared. Ambas cosas pueden ser lo mismo. Bien. ¿Qué pasa con esta lectura? Es una lectura que, como toda novela que ha tenido un éxito, ¿no?, de mucha cuenta, tiene distintas recepciones o distintas lecturas según la época. En el comienzo, ya que en el año 1963, se la lee como una novela de ciencia ficción. ¿Por qué se la lee como tal? Porque en la década del 50 comienza, terminada la Segunda Guerra Mundial, comienza la época de la Guerra Fría. O sea, los países aliados, encabezados por Estados Unidos, bueno, como decía, los países aliados, representados por Estados Unidos, comienzan una guerra en silencio, la Guerra Fría contra Rusia y todos los países de la Unión Soviética, y en esa guerra lo que se plantea no es comenzar una tercera guerra mundial, sino para evitarla se comienzan a preparar armas nucleares y la frontera del mundo de los aliados, de Estados Unidos contra la Unión Soviética, es justo los países del centro de Europa. O sea, es Alemania, es Austria. Ellos quedan en este mapa de política internacional, quedan como frontera del mundo occidental, y ellos son los que a su vez en sus propias fronteras de sus países tienen toda una línea de ojivas nucleares. Como si empezaba el ataque, los primeros países que iban a recibir el ataque nuclear iban a ser los países de Europa Central. Entonces, si bien la Guerra Fría se vivió en todo el mundo occidental con una permanente, un constante temor, los países del centro de Europa tenían un temor más concreto, porque ellos eran la frontera entre el mundo occidental y el mundo soviético. A su vez, piensen que todas las fuerzas aliadas estaban instaladas en estos países con ejército, con armamento, con regimientos. O sea, ellos tuvieron que tener la guerra, la sensación de la guerra, o de la inminencia de una guerra presente. Y sobre todo, la guerra silenciosa, la guerra de armas atómicas. No se olviden que para ese momento ya estaba la experiencia de Hiroshima y Nagasaki, o sea, de cómo una explosión nuclear podía destruir completamente en minutos graves. Esta novela se la toma como ciencia ficción, género que surge justamente como un fenómeno literario de la Guerra Fría. La ciencia ficción trata de mostrar grandes catástrofes y cómo los individuos intentan sobrevivir a esas catástrofes. De la ciencia ficción pasaremos posteriormente a la vigencia de la ciencia ficción que tienen quizá ustedes como generación con los juegos de computadora. O sea, todos los juegos de PlayStation que son, bueno, todos no, pero la mayoría son sobrevivientes en un campo en una comunidad destruida, que intentan salir de los búnkers y sobrevivir, y toda la acción de los juegos consiste en cómo sobrevivir en un mundo que totalmente está destruido y demás. Eso para dar una línea de desarrollo de lo que es la ciencia ficción, la literatura y en general los medios en la actualidad. Bien. Pero como es justamente una novela de posguerra, la otra lectura que se hace es una lectura del existencialismo. El existencialismo como un pensamiento filosófico que surge también en la posguerra y sobre todo por Jean-Paul Sartre, en la filosofía, se especializa, y
Y en la literatura aparece la peste de Albert Camus, y en esa literatura también está planteado un individuo que se enfrenta a un mundo que desconoce y ese mundo está amenazado por una peste. Y como última lectura, estoy multitasking, perdón, estos son parciales de como última lectura también está la idea de la novela feminista. Si bien en un comienzo se la considera una novela que tiene que ver con Robinson Crusoe, en el sentido de que en Robinson Crusoe lo que se plantea es alguien que está aislado en una isla y tiene que sobrevivir y aprende a sobrevivir en esa isla sin contacto alguno con el mundo. Pero en este caso, la novela trata de una mujer que está aislada en el mundo. Entonces se piensa en un comienzo en una Robinsonada, en una novela al estilo de Robinson Crusoe, cuyo personaje es una mujer. Entonces recién, a finales de los 70, ya cuando el movimiento feminista se considera más fuerte en los países de la alemana, la última lectura que se destaca, y piensen que han pasado prácticamente más de 15 años, es la idea de que es una novela que representa el feminismo más incipiente. ¿Por qué? Porque el feminismo dentro de la cultura de habla alemana ya se inicia a mediados de la década de 50, sobre todo con la llegada al idioma alemán de las obras del feminismo. La obra más importante, que justamente es La mujer de Sartre, con la idea del segundo sexo. Bien. Básicamente, la novela tiene un momento inicial muy interesante, está escrita de forma autobiográfica, lo cual es una decisión de la autora. Normalmente ella evitaba usar el yo como criterio de escritura, y en esa decisión de hacer algo con un estilo pseudo autobiográfico, lo que narra es simplemente que para un fin de semana largo va a un lugar en medio de las montañas, un valle, donde hay una cabaña, con dos personas más que son parejas, que el día que llegan, ella está muy cansada y esa pareja se va a tomar una cerveza, bajan al pueblo, no van con el auto, el auto lo dejan, bajan al pueblo y solamente le dejan la casa a ella y el perro, al perro no lo llevan. Al día siguiente se levanta y está sola y sale a caminar a ver qué pasa, porque no han vuelto los que habían bajado al pueblo. Y cuando sale a caminar, esta imagen es la versión fílmica del 2010, por eso la utilizo para esta cita. Dice: con cuidado y con las manos extendidas me acerqué al obstáculo invisible, tanteando, seguí su curso hasta llegar a las últimas rocas del desfiladero. Al otro lado del muro me he acostumbrado a llamar al obstáculo así, pues algún nombre tengo que darle. O sea, ahí aparece la idea de Iván, del muro. Que no se vislumbrara en un solo ser humano me pareció más inexplicable que el muro mismo. Era evidente que durante la noche había descendido o había crecido una pared invisible y en mi situación me resultaba imposible hallarle una explicación al fenómeno. O sea, simplemente descubre que todo a su alrededor, de ese valle donde vive, hay una pared invisible, y esa pared invisible en realidad la detecta no ella misma, sino el perro que la acompaña en su caminata primera, que el perro intenta, se choca con la pared, se lastima el hocico. Y ahí se da cuenta que hay una frontera. El muro que apareció no es solamente el inconveniente de que está aislada como una especie de cúpula por ese muro,
Y digo cúpula porque si mira hacia arriba en el cielo, ella ve avanzar las nubes. Observa que las nubes no se detienen, o sea que esa pared tiene que tener alguna forma de cúpula. Bien. Entonces el problema del muro no es solamente su existencia, sino que del otro lado, lo único que ve es que la gente que estaba ahí está muerta. O sea, observan los campesinos que están sentados en la puerta de sus cabañas como petrificados, ve una vaca también que queda petrificada en medio del campo, o sea, está todo, se murió la naturaleza, ¿no? Todos los seres vivos están muertos por otro lado. Entonces, si bien ella podría empezar a buscar algún lugar del muro para hacer un pozo y salir, sabe que cualquier hueco que haga implica que del otro lado no sabe si ella va a poder sobrevivir, si las condiciones de muerte del otro lado son definitivas o son transitorias. De lo que observa, deduce que ya todos los que estaban vivos del otro lado están muertos, solamente ella está viva. Y como tampoco han vuelto sus amigos que fueron al pueblo, también deduce que ellos están muertos también. Muy bien, entonces, como buen Robinson Crusoe, ¿qué hace? Se prepara. ¿Cuáles son los preparativos? Acá hay un detalle también que es muy de posguerra. Para la época de la Guerra Fría, década del 50, década del 60, la mayoría de la gente acomodada, estamos hablando de una sociedad burguesa, de una clase media alta, se construía su propio búnker o preparaba en sus casas de campo, en medio de la montaña, dejaba la casa preparada para sobrevivir sin alimentos por X cantidad de tiempo. En teoría, los búnker para cuestiones atómicas o ataques nucleares están pensados que no tienen alimentos para como para un año. Entonces la gente se preparaba así. Entonces en esa cabaña encuentra que había muchísimo material, entonces prepara la casa y lo primero que hace es buscar si tiene un arma. Y se ríe de ella misma porque dice, bueno, en este momento pienso que el único enemigo que puede haber es alguien que me tendría que defender del mismo ser humano que pueda aparecer por miedo, por inseguridad. Ella se atendió de esa manera. Y por otro lado se da cuenta de que al estar sola tiene que poner en práctica su fuerza física, para la cual ella reconoce como mujer, que no tiene ningún tipo de, tiene más de 40 años, está en una perimenopausia y se da cuenta que toda su vida usó su cuerpo de adorno y no como fuerza de trabajo. Entonces en ese preparativo para esa soledad, descubre algo que no conocía en su persona desde género. Se coloqué la escopeta cargada de Hugo cerca de la cama y la linterna sobre la mesilla de noche. Era consciente de que mis medidas estaban dirigidas contra seres humanos y me parecieron ridículas. Sin embargo, como hasta ahora los peligros siempre habían procedido de los humanos, me costaba cambiar de actitud. El único enemigo que hasta ahora había conocido en mi vida había sido el hombre. Y este es el gran tema que surge en la posguerra. El hombre como lobo del hombre. El hombre como el principal enemigo del hombre. Y esa idea es una idea de posguerra que queda muy marcada en la literatura, donde lejos de pensar que la humanidad es mi prójimo, tiendo a pensar que la humanidad es mi enemigo. Y si hay algo malo que me va a pasar es justamente por el prójimo que está en son de guerra como toda la cultura europea. O sea, ya hay en esta visión, cualquier persona que ocurra, que se acerque, va a ser el enemigo, una idea que es muy de posguerra, que es la desconfianza, la necesidad de aislarse, de atrincherarse, de buscar tener alimentos para estar X tiempo aislado, y la idea de que ninguna compañía humana puede ser una solución a este conflicto, de manera tal que ella resuelva hacerlo todo. Esta foto es la autora, y la autora está en aquello que elegí como escenario para su novela, que es una casa de campo que habitó de niña con sus padres. El padre es una especie de guardabosques, o de, en alemán es Förster,
son los que son encargados de cuidar los bosques, están construyen una casa y manejan, digamos, el bosque, controlan como los guardabosques en un parque nacional en Argentina. Controlan la casa, se fijan de que no haya destrucción de la naturaleza, etc. Bien, pero en ese mundo, ella se comienza a armar, en su mini mundo, tiene una compañía que es una vaca. Entonces, parte de sus conflictos de pensar cómo va a sobrevivir, la vaca se convierte en una solución, pero a su vez en un conflicto, porque es una vida que depende de ella. La vaca se encuentra está acostumbrada a que la ordenen, así que sí. Entonces, lo primero que tienen que hacer es ordeñar a la vaca que está desesperada porque es un día que no lo ordeñan, y ahí comienza una relación que, más allá de pensar que esa relación con el animal es como un sucedáneo de su rol de madre en la sociedad, es una relación de pares. O sea, hay como una especie de negociación con la vaca en el sentido de que ella la va a cuidar y a cambio la vaca la va a proveer de la leche. Entre tanto, yo había comprendido que esta vaca era una bendición, pero también una carga. Ya no podría hacer grandes excursiones de reconocimiento. Un animal de estos necesita que le den de comer y que lo ordenen. Existe un amo sedentario. Yo era propietaria y prisionera de la vaca. Sin embargo, aún no queriéndola, me hubiera sido imposible abandonarla. Ella dependía de mí. O sea, es el primer lazo que ella establece con este nuevo mundo, donde ella es, de alguna manera, dueña y señora, reina sobre él, pero a su vez tiene sus obligaciones, y esa obligación implica que ella, si bien podría salir a caminar y recorrer para ver determinada dónde están las fronteras de ese muro, la vaca la obliga a planificar. Si quiere hacer una caminata para ver, la idea de ella, como está en un valle, es subir a lo que es la veranada, el lugar donde llevan a pastar a los animales en el verano. Entonces, para eso son varios kilómetros de ascenso y demás, y con la vaca, si se quiere mudar, que es lo que hace durante todo este relato, tiene que pensar que con la vaca le va a llevar X tiempo, y a la vaca a su vez hacia arriba, que tiene una cabañita, la tiene que acomodar para que sobreviva. En fin, esto es todo un trámite. Y ahí se da cuenta que no está sola, pero al mismo tiempo está prisionera de sus obligaciones para los animales. Pero que ya pasaron, está pasando. Bueno, ahí entonces me desconfiguró. Bueno, lo más importante de todo es que en ese mundo nuevo, la vida nueva que ya comienza, hay esencias que son fundamentales. Está la vaca, está el perro que se quedó, que no lo siguió a este Hugo, hay un gato, ¿no? Va a haber distintos gatos, o sea, son los animales que van a formar una especie de familia. Pero lo más interesante de todo esto es que esa nueva existencia la hace pensar en su existencia pasada. Y una de las cosas que más reflexiona es su rol de madre, por un lado, su rol de esposa y su rol en la sociedad. Porque se da cuenta que toda esa vida que llevó hasta ese momento es totalmente ficticia, y quizás lo más importante es cuando ella se plantea su rol de madre. ¿Por qué? Porque tiene 40 y pico de años y piensa, bueno, mis hijas ya son grandes y más, están muertas. Está muerto mi marido, está muerto mis hijas, ese mundo desapareció. Y dice, si pienso en mis hijas, se me aparecen como niños de 5 años y tengo la sensación de que salieron ya entonces de mi vida. Probablemente todos los hijos empiezan a salir de las vidas de sus padres a esa edad. Poco a poco se convierten en huéspedes extraños. El proceso es tan inapreciable que casi no se nota. Había que vivir, y qué madre podría vivir consciente de esa transformación. Esta es una cita donde plantea algo que es el mandato de la maternidad en esa sociedad burguesa,
intenta plantear que los hijos tienen que quedarse con sus padres el mayor tiempo posible, se da cuenta ella que la verdad que la maternidad es una cuestión biológica, que no puede ser un mandato y que se hace urgente en la medida en que el niño no se puede abastecer por sí mismo. Pero en la medida que los niños son grandes, ese lazo de maternidad es superfluo. No tiene sentido continuar con el mandato de madre. Al despertar el 10 de mayo, pensé en mis hijas como dos niñas pequeñas que corren cogidas de la mano por el parque. Las dos adolescentes, desagradables, despegadas y agresivas, que había dejado en la ciudad, se habían vuelto de pronto irreales. Por ellas no lloré nunca, pero sí por las niñas que habían sido hacía muchos años. Quizá parezca muy cruel, pero no sé a quién tendría que engañar hoy. Puedo permitirme escribir la verdad. Todos por los que he mentido durante mi vida están muertos. Esa es la idea. O sea, su vida es una mentira, y ha mentido por su marido, por sus hijas, y ahora se da cuenta de que todo eso es una gran mentira y no tiene por qué no decirla. ¿Qué pasa? ¿A quién le falta firmar los estudios? Sí, no sé, porque el viernes que viene sería... No. Entonces, el planteo de madre es una de las primeras cosas que se cuestiona. Por eso ella misma analiza por qué las recuerda de niña. Porque en ese momento de la niñez realmente tiene sentido ser madre. Pero ser madre de adolescente, fíjense la adjetivación, ¿no? Desagradables, despegadas y agresivas. Es un momento de sinceramiento, pero realmente ella se da cuenta que esos individuos adolescentes ya no tienen nada que hacer con ella. El lazo se rompió. A mí siempre me resultó curiosa esa parte, porque por un lado lo entiendo, los adolescentes son gente poco agradable muchas veces, pero también la adolescencia es una época especialmente vulnerable donde uno diría que necesitan especialmente a la madre. Yo no habría sobrevivido a mi adolescencia de no ser por mi mamá. Sí, pero ahí tu madre se convierte en amiga. El rol de madre, que supone que rige tu existencia y decide por vos, que tendría que desaparecer. Desde un punto de vista biológico. O sea, ya cuando sos adolescente vos podés ser a su vez, podés ser madre y engendrar. Entonces el rol de madre de los 5 años no puede ser el mismo cuando tenés 15 o 20. Esa es la idea. O sea, todo lo que se arma de la familia sagrada, unida, y los hijos se van, cuanto más tarde se tarden en irse del hogar, mejor aún. Hay grandulones que tienen 35 años y siguen viendo con los padres, grandulones en general, y eso es algo que la sociedad no está bien. O sea, no está bien para nadie, porque ahí no hay crecimiento, no hay evolución. Entonces ella lo que piensa es que y si es una mujer que ha dedicado su vida a la familia, a los hijos, y no ha hecho otra cosa, retirado es todo ese mundo, ¿qué queda? Nada. ¿No? Queda ella en total aislamiento. Dice, fue una buena madre mientras los niños fueran pequeños, pero cuando crecieron y fueron al colegio fracasé. No sé por qué, pero cuanto más crecía, más insegura me sentía. Las atendía como mejor sabía, pero yo no era feliz a su lado, salvo alguna excepción. Entonces volví a dedicarme más a mi marido, que parecía necesitarme más que ellas. Mis hijas se habían marchado, cogidas de la mano, las carteras del colegio a la espalda, con el pelo al viento, y yo no comprendí que era el principio del fin. O quizás lo intuí, no volví a ser verdaderamente feliz. Todo fue cambiando de manera lamentable y yo dejé de vivir de verdad. Fíjense que es una reflexión acerca de una vida que ya sabe que desapareció, no por decisión de ella, pero se da cuenta que ese cambio es una transformación. Y la transformación está en que ella mira retrospectivamente en el pasado y se da cuenta de que esa vida, ella por la cual debería haber luchado, es una vida de infelicidad. Y ahí lo que está planteado es que ese rol de la mujer en esa sociedad europea de posguerra es un rol vacío y es un rol que lleva a la mujer a la infelicidad, a sentirse totalmente incompleta. Y de nuevo, es ese ámbito familiar donde ella de pronto
es prescindible. Tan prescindible que ahora se da cuenta de que era el motivo de su infelicidad. Pero, ¿Hay un libro de filmar? parece que no. En esa transformación, y piensen que en la literatura de habla alemana hay transformaciones muy importantes. O sea, sin ir muy lejos, pensemos sobre todo las transformaciones que son involuntarias y casi increíbles. Piensen en Gregor Samsa, un día se despierta y se encuentra con que no es el mismo. Y se pasa toda la metamorfosis acomodándose a ese nuevo estado. En esta literatura de Marlene Hofer, en la pared, hay una transformación, porque ella de un día para otro se le cambian las reglas del mundo. Nada más que ella no, al comienzo no está cambiada, no sí está cambiado el mundo. Y lo que ella va a notar es cómo esa transformación de las condiciones de vida la convierten a ella en una persona diferente. Sin embargo, lo que detecta es que en ese aislamiento hay hábitos culturales que no abandonan. Porque ahí está el problema, qué cosas de la cultura voy a conservar y qué cosas de la cultura no las necesito más porque no hay más ser humano con quien compartir. Me agarraba desesperadamente a los escasos restos de orden humano que aún me quedaban. Que conste que sigo sin abandonar ciertas costumbres, me lavo todos los días, me limpio los dientes, hago la colada y mantengo ordenada la casa. No es que me asuste convertirme en animal, por eso la reacción a la metamorfosis de Shafter. Eso no sería grave, pero el ser humano nunca será un animal y se desempeñará al abismo si lo intenta. O sea, es como la antimetamorfosis. Convertirse en animal, el ser humano no se puede convertir en animal, ¿no? Solamente sigue la destrucción. En el fondo ya no soy en este momento la persona que fui una vez. Cuando ahora pienso en la mujer que era antes de que el mundo interviniera en mi vida, no me reconozco en ella. Y ahí sí está la transformación que se genera en este aislamiento. Ella misma se da cuenta de que su pasado realmente está superado y que ella se ha convertido en algo diferente. ¿Y qué es ese algo diferente que por la cual no se reconoce? Justamente en esta imposición de vida, lo que se da cuenta es que la vida civilizada, la vida de esa cultura burguesa, en plena crisis y decadencia, es absurda. Y que ella de alguna manera no fue feliz porque en esa vida nunca se integró realmente. Vivió en esa burbuja de madre, de esposa, y se dejó llevar y se da cuenta ahora que siempre fue de alguna manera diferente. Nada más que necesitaba una situación como la del mundo para cambiar. Durante el largo camino de vuelta, pensé en mi vida pasada y la encontré insatisfactoria en todos los sentidos. Había conseguido poco de lo que había deseado y cuando lo logré había dejado de desearlo. Probablemente les había sucedido lo mismo a mis congéneres, pero nunca habíamos hablado de esto cuando podíamos aún hablar. Aquel día durante el camino de vuelta al valle, aún no había comprendido que mi vida pasada había llegado a un fin abrupto. Es decir, lo sabía, pero únicamente con la cabeza, por lo tanto no creía en ello. Solo sabes de verdad unas cosas cuando el conocimiento de ellas se extiende lentamente por todo el cuerpo. O sea, esa transformación, si bien puede ser de lo racional, se hace real cuando a través de mi cuerpo yo percibo ese cambio. Y eso es lo que ella va a sentir. Su corporalidad se transforma y esa transformación es de lo cual vamos a hablar. Y sobre todo, fíjense que acá está pensada esa vida civilizada como una vida de una sociedad de consumo, donde corremos por tener cosas y cuando las tenemos ya no las queremos, porque simplemente la idea es apropiarnos de objetos y llenar nuestra vida vacía con objetos que cada vez que se logran dejan de tener sentido porque ya los poseemos y adicionamos más. Y esa idea es lo que ella está pensando como que qué absurdo que es todo, ¿no? Desde que he ralentizado mi marcha, el bosque a mi alrededor ha cobrado vida.
No pretendo que esta sea la única manera de vivir, pero para mí, sin duda, es la más adecuada. ¿Cuántas cosas no tuvieron que suceder hasta que di con ella? Antes siempre estaba de camino hacia alguna parte, siempre con prisa y furiosa impaciencia, porque llegara donde llegara tenía que esperar un buen rato. Y está este vértigo en la vida de ciudad. Ella es una mujer de ciudad. Y lo primero que se da cuenta es que en este paso de vida a vida bucólica, el tiempo se convierte en una categoría que ella es totalmente nueva, porque el tiempo tiene su ritmo y no lo determina la sociedad, sino los cambios de la naturaleza, o el bosque mismo. O sea, el bosque sigue siendo de alguna manera el personaje contra el cual ella se enfrenta y al cual tiene que convivir y comprender. Y comprender el bosque implica renegar o renunciar a toda su vida urbana. A veces era consciente de mi situación y la situación de nuestro mundo, pero era incapaz de librarme de aquel endiablado ritmo de vida. El aburrimiento que a menudo me invadía era el aburrimiento de un apacible criador de rosas en un congreso de fabricantes del automóvil. Me pasé casi toda mi vida en un congreso de esos y me asombra que un buen día no cayera muerta de aburrimiento. Probablemente me mantenía viva porque me refugiaba en mi familia. Sin embargo, en los últimos años, hasta mis más cercanos allegados se habían pasado el enemigo y la vida era de verdad gris y aburrida. Aquí en el bosque estoy por fin en el sitio que me corresponde. O sea, la crítica es global, no hay nada para rescatar de esa vida de sociedad. Básicamente, la idea es que todo eso, ese mundo materialista, ese mundo que está pensado en apropiarse de cosas, está simbolizado por los autos, como objeto de consumo, objeto de poder, de estatus y demás. Entonces dice, en el fondo era un cultivador de rosas en medio de gente que vende autos y solamente habla de autos. O sea, siempre estuve ajena, ahora me doy cuenta. O sea, nunca fue mi medio esa vida cultural tan falsa. Que básicamente tiene un síntoma que es el aburrimiento. Y ese aburrimiento es muy importante porque lo que los existencialistas hablan del aburrimiento como una forma de percibir que mi existencia no se concreta en la convivencia, en una vida entre humanos, sino que ese aburrimiento implica que yo tengo que aislarme y encontrar mi propia existencia analizándome, pero no en relación con nosotros, encontrarme a mí mismo. Esa es una forma de superar ese aburrimiento. Esta escena, que es la de la película, fíjense que ella ya tiene una transformación física. Ella está vestida al comienzo con una persona de ciudad que va a pasar un fin de campo, que tiene un vestidito de verano, zapatos altos y demás. A medida que pasa el tiempo, esa ropa no le sirve. Entonces comienza a usar la ropa que dejó Hugo y acomoda la ropa para que sea ropa de trabajo y para que resista el trabajo que tiene que hacer. Lo mismo le pasa con el pelo, mantiene su pelo con el corte y demás, al final se termina cortando el pelo, ven que tiene acá como medio churado, se corta el pelo así y ya está, no la ve nadie. O sea, realmente dice, ¿para qué me voy a cortar el pelo, me voy a cuidar si no me ve nadie? Me ven los animales me reconocen por el olor, me quieren simplemente por mi cercanía, pero esas cosas de mi vida anterior no tienen sentido. Y ahí es donde se produce algo muy interesante, que es el hecho de que ella piensa en su aislamiento qué es lo que extraña. Y si hay algo que en esa experiencia le ha servido como individuo, darse cuenta que si hay algo que no extraña es la compañía masculina. No extraña sentirse mujer porque existe un hombre. Y dice, ya no soy la misma desde hace 2 años. Si deseara o tener cerca a un ser humano, no, tendría que ser estar cerca de un ser humano o tener cerca a un ser humano. Debe haber citado mal. Me gustaría que fuera una mujer vieja, sabia y con humor, con la que reír de vez en cuando, porque sigo echando de menos la risa. O sea, que todo el tiempo piensa en la comunicación y los lazos afectivos que tienen con sus animales, con la vaca, con el perro, con los gatos.
Y si hay algo que lo único que extraña es algo que solamente se generará con un humano, que es la risa. Porque en ese momento se pensaba que si había algo típico del ser humano que no compartían los animales, es la risa. Como uno a veces puede pensar que un perro se ríe, uno puede pensar que su perro se está riendo, pero en realidad no tiene músculos para reírse. Pero bueno, ¿vos decís que tu perro se ríe? No, pero yo digo que mi gato me sonriendo. Ah, bueno, ahí está. Pero bueno, es una percepción. En todo caso, expresa la risa de otra manera. Mi perro a veces parece que tiene bruxismo, entonces parece que se está Risa. Bueno, de todas maneras, si hay una novela donde, si uno tiene amor a los animales y de esta novela, es una ternura impresionante, ¿no? Con algo muy, muy importante, hay una relación muy grande con el perro, con el tigre, que se mueve, esto es como Bolín, se van muriendo los animales, no van, pero bueno, no importa, es ley de vida. Pero ella amaba a los gatos y tenía una relación medio conflictiva con los perros, porque un perro la había mordido de chica, así que la relación con el perro es una relación un poco más problemática, pero Tigre, que es el personaje del perro en la novela, la conquista por su fidelidad, por la forma en que le escucha y demás. O sea, es realmente su compañero. Y los gatos, que bueno, tienen como ama los gatos, si gustan de los gatos, es una novela que la van a disfrutar porque está perfecta. Todo lo que cuenta de los gatos y demás. Cómo los observa, qué es lo que dice, es impresionante. Es para llorar a moco y baba, pero bien, como debe ser. Bien. Y acá está el otro tema que me interesa marcar, y es cómo ella se da cuenta de que su condición de mujer, esa condición de mujer que ha abandonado, implicaba un mandato de la sociedad, pero que de ninguna manera la definía ella como persona. Entonces hay cosas, hay transformaciones de su cuerpo por el trabajo físico que está haciendo y por el tipo de vida que está llevando, que empieza a darse cuenta que más que mujer, ella es un ser más en el bosque. Dice, a veces soy una anciana, a veces soy un niño, y comienza a desborrarse su constitución de género, ¿no? Ya no se percibe como mujer. Que yo recuerde siempre he sufrido con este tipo de temores y siempre sufriré mientras viva una criatura encomendada a mí. Más de una vez, antes del muro, he deseado estar muerta para deshacerme por fin de esta carga. Nunca hablé de ella, un hombre no lo hubiera comprendido, las mujeres, ellas sufrían igual que yo. Preferíamos pues charlas sobre vestidos, otras amigas, o sobre teatro, entre risas, con la preocupación devoradora y secreta en los ojos. Cada uno de nosotros sabía de ella, por eso nunca hablábamos de ello. Es el precio que se paga por el don de saber amar. Con el tiempo le hablé a Lince es el perro, de todo esto, simplemente para no olvidar el hablar. Él solo conocía el remedio para todos los males, una corte de alegre carrera hasta el bosque. Esa es la dinámica del perro, fíjense en la película también desarrolla un papel fundamental, pero lo más interesante es que sigue pensando que si la maternidad es lo que lo definió ella como un individuo femenino que se autopercibe mujer, esa maternidad era más un problema, una carga, un placer, y se da cuenta de que el silencio sobre un tema tabú, como cuestionó la maternidad, era algo que las unía a las mujeres porque evadían el tema, y con el cual los varones no podían compartir. Y lo está reflexionando como última consecuencia. Y acá comienza a ver su cuerpo con distintos criterios. Mis manos, constantemente cubiertas de ampollas y callos, eran mis herramientas más importantes. Hacía tiempo que me había quitado las sortijas, que él iba a adornar sus herramientas con anillos de oro. Me parecía absurdo y ridículo haberlo hecho un día. Es curioso que en aquel tiempo parecía más joven que cuando llevaba una vida cómoda. La feminidad de la cuarentena me había abandonado al mismo tiempo que los rizos, la pequeña papada
y las caderas redondeadas. También perdí la conciencia de ser mujer. Mi cuerpo, más inteligente que yo, se había adaptado y había reducido un mínimo las molestias femeninas. Podía olvidarme tranquilamente de que era mujer. Unas veces era una niña que busca fresas, ahora un muchacho que cierra madera y sentada en el banco con Berta, una de las gatas, sobre las rodillas huesudas y contemplando el sol poniente, era un ser muy vivo y asexuado. Me parezco más a un árbol que a un ser humano, a un tronco duro y marrón que necesita toda su fuerza para sobrevivir. Esa transformación es muy importante. Primero, aquellos rasgos externos que supuestamente definen a una mujer son mandatos culturales. Entonces, todo eso que me adorna simplemente tiene sentido si yo tengo que cumplir con el rol de mujer en la sociedad, pero nada de esos atributos externos me define a mí como individuo. Si yo me retiro todo eso, ni mi cuerpo, que estéticamente tiene el mandato de estar con ciertas formas y demás, ni mi cuerpo queda como tal. Entonces, el experimento de ella es ¿en qué me convierto? Y piensen que acá lo más importante es que la superación de todo ese pasado no es convertirse en más mujer, sino en un ser que no tiene género. Y incluso trascender de su condición de ser humano. Soy ser humano si estoy entre los humanos, pero cuando no hay humanos, ¿en qué me convierto? En una parte del bosque, como la vaca deja. Si yo no la percibo como vaca, ¿la vaca qué es? O el perro, o todos los seres. O sea, ella se ha transformado, ha transmutado a un individuo donde lo mejor que puede pasar es que no tiene género. Porque sigue pensando, y eso es lo pionero en ella, en ese feminismo, de inicio todavía no estaba esa idea, pero sí en Simone de Beauvoir, que el género son mandatos culturales. Y que yo puedo ser un individuo sin esos mandatos. Y me puedo dar el lujo de decir, no me percibo mujer, no me percibo hombre, me percibo no gender, listo, se acabó, no hay problema. Y eso es lo increíble de esa novela, que de 1963 tengo un planteo tan evolucionado acerca de lo que es la postura de la mujer en la sociedad europea, y con la solución de pensar en esa cuestión no binaria de autopercibirse del propio género. Y una de las cosas por las cuales yo puedo darme el lujo de decir me percibo de esta manera y no de otra, es que al no tener al otro que me mira, mi rostro, que sería aquel que corta la mayor cantidad de elementos o signos para que yo me perciba mujer, varón, etcétera, madre, desapareció. Dice, delante del espejo me corté el pelo, justo por debajo de las orejas, y contemplé mi rostro bronceado bajo la capa de pelo dorado al sol. Me resultaba totalmente extraño, con sus mejillas hundidas y los labios finos. Aquel rostro desconocido estaba marcado por una secreta carencia. Como ya no vivía ningún ser humano que lo amara, me parecía superfluo. Era algo desnudo y triste que me avergonzaba y con lo que no me identificaba. Podía olvidar tranquilamente mi rostro. No lo necesitaba nadie. La idea me produjo una sensación de vacío que deseché inmediatamente. Obviamente que esta mujer tiene momentos de mucha desesperación porque no sabe cuánto tiempo va a seguir viva. En un momento del relato dice, bueno, me queda una caja de fósforos con los cuales puedo prender el fuego y se me está acabando el papel para escribir. Como que esa etapa de su escritura como alivio o motivo de reflexión va a desaparecer porque ya no va a tener luz para hacerlo. Dice, por alguna manera voy a vivir, pero yo no voy a vivir ni siquiera como ser humano no gender que renuncia a la sociedad y que escribe esto como para que alguna vez alguien lo lea, sí que alguien va a leerlo, aunque sospecha que no. Le queda una sola idea, que es la depresión, y dice, me suicido. ¿Cómo puede suicidarse? Viendo, ella calcula que si hace un pozo y pasa por debajo, ve que el arroyo corre,
Entonces dice, bueno, si hago un pozo cerca del arroyo, puedo pasar con el agua al otro lado. Pero si paso con el agua, como pasa el agua del arroyo al otro lado, me voy a morir. O sea, la muerte la tengo garantizada. Pero, ¿qué hago con los animales? O sea, me puedo llevar el perro, pero la vaca, o el ternero, los tengo que dejar que se mueran, no los puedo cruzar. Entonces, la responsabilidad de los otros le impide suicidarse. Pero en su momento de depresión, decir, bueno, ya está, o sea, listo. O sea, de nuevo no soporta la pérdida de su condición humana. Y sobre todo, este es el momento quizás más increíble, y es una idea de la cual habla Butler, que habla sobre la performance. O sea, hay cuestiones de género que yo las denuncio como actos performativos. O sea, yo lo declaro en ese momento, se hace realidad. Entonces, ella reflexiona acerca de la Navidad y piensa, sigo cantando villancicos, canciones de Navidad, y voy a hacer un pesebre en el establo, pero en el fondo, el día que yo deje de cantar esto, el establo va a volver a ser un establo, un pesebre, y nada de lo que yo digo que existe va a existir más. Desde el momento en que yo dejo de hablar, o sea, dejo de hacer esa performance. Es muy difícil ser justa con el propio pasado. En aquella lejana época, la Navidad era una fiesta maravillosa y misteriosa, sobre todo cuando yo era pequeña y creía en el milagro navideño. Mientras mis hijas fueron pequeñas, la fiesta recuperó algo de su magia, pero no por mucho tiempo. Mis niñas no eran tan sensibles como yo al misterio y a lo maravilloso. Más tarde, la Nochebuena se convirtió en un día en el que por costumbre nos regalábamos los unos a los otros cosas que de todos modos hubiéramos comprado tarde o temprano. Por entonces la Navidad ya había muerto para mí y no ahora, en este 24 de diciembre, en el bosque. Ella intenta armar algo y ahí se da cuenta que el día que ella no desaparezca y que no haya ningún individuo, todo eso va a dejar de ser. Fíjense cómo lo dice. Seguramente yo era el único ser humano que recordaba ese viejo villancico. Un gran proyecto bello y bien planificado había tomado una decisión errada y había terminado mal. No podía quejarme, yo era tan culpable o tan inocente como los que habían muerto. ¿Cuántas fiestas han inventado los hombres y siempre ha habido uno con el que moría recuerdo de una de ellas? Conmigo morirá la fiesta del venir, niño feliz, una canción de Navidad. En el futuro un bosque nevado y un pesebre en el establo no significará más que un bosque nevado y un pesebre en el establo. O sea, la parte performativa de la Navidad desaparece y así desaparece la cultura. Porque básicamente la cultura está basada en actos performativos y el día que se dejan denunciar, desaparecen. Bien. Bueno, es la delantero del suicidio. Ven que dice, de pronto me pareció una tortura inútil todo lo que estaba haciendo. Pensé que hubiera sido mejor pegarme un tiro a tiempo. Si no había sido capaz de hacerlo, no es tan fácil matarse con una escopeta, debía haber intentado abrir el paso debajo del muro. Al otro lado había alimentos para 100 años o una muerte rápida e indolora. ¿Qué estaba esperando? Aunque me salvara milagrosamente un día, ¿qué significaba esta salvación si todas las personas a las que había amado estaban sin duda muertas? Me llevaría al lince, los gatos saldrían adelante solos y a Bella y a Toro tendría que matarlos, porque en invierno morirían de hambre. Y ahí está que se retiene la vida gracias a los animales. Y la idea del suicidio está descartada. Bien, y ahí llegamos a un momento muy importante que tiene que ver con casi el final de la novela, y es que en un momento en que van a la parte de arriba de la montaña, a la veranada, donde se puede estar en el verano muy bien, en el camino ella se encuentra como que aparece un hombre y ese hombre ataca al perro y al ternero. En la pradera había un hombre, un desconocido, de sus pies hacia todo. Era evidente que estaba muerto, era un gran montón gris y marrón de todo. Corrí a la cabaña y descolgué la escopeta de la pared. Tardé solo unos segundos, pero le costaron la vida al lince. Apunté y disparé, pero el lince ya estaba muerto.
El hombre dejó caer el hacha y se desmoronó con un extraño movimiento en espiral. Le volví boca arriba, era muy pesado, no deseaba verle con detalle. Su rostro me pareció feo, sus vestidos sucios y descuidados eran de tela cara y estaban cortados por un desastre. Quizá era un cazador como Hugo, o uno de esos abogados, empresarios o fabricantes que Hugo solía imitar. Fuera lo que fuera, estaba muerto. Y este es un momento muy interesante que en general las lecturas feministas dicen que es la concreción de la muerte al macho. O sea, ella mata, bueno, no te rías, es así. Es decir, como ella lo mata porque es hombre, ¿no? Es como que concreta su liberación de todas las que son las marcas de género. Me parece muy extremo por un motivo. Cuando ella se encuentra con el hombre, ella prácticamente ha dejado de ser mujer, no se percibe como tal, o sea que tampoco tendría esta cuestión binaria de enfrentarse con el otro y ser agresiva con él. Y solamente esa reacción lo hace porque está matando a sus animales. O sea, no importa lo que fuera este individuo, tiene un detalle que para mí es muy interesante, que son algunas marcas. Por ejemplo, fíjense que ella se pasó toda la novela hablando de que la sociedad, esta cultura es corrupta, justamente esa clase burguesa media es la que destruyó toda la cultura, bla, 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 y este hombre está vestido con ropa cara. Fíjense que piensa que es un abogado, un empresario, un fabricante. Quizás los ejemplares más responsables de esa destrucción de la cultura. Entonces, yo creo que más allá del desprecio de lo que ve, que es algo que ya se dio cuenta por lo que ha visto de su pasado que no tiene sentido, yo creo que la idea de matar es defender a sus animales y no es otra cosa. O sea, merece la muerte porque ataca a los animales, a sus animales. Bien. Y cuando ella habla de esta voluntad de escribir, dice solamente escribo para calmar o para apreciar, dejar de sentir miedo y ansiedad. O sea, la escritura es una forma de invocar una paz que no tiene. En noviembre, cuando cumplió el invierno, decidí escribir este relato. Era el último intento. No podía pasar todo el invierno sentada en la mesa con esa pregunta en la mente que ningún ser humano ni nadie en este mundo me aclarará. He necesitado 4 meses para escribirlo. O sea, la escritura como una forma de salvación, pero al mismo tiempo una forma no de comunicar, porque ya en teoría ya no hay humanos para comunicar, no sí para comunicarse ella, para tomar en conciencia, como una especie de terapia, donde verbaliza todas sus reflexiones. Y también está la idea del invierno, o sea, la naturaleza, esa vida en el bosque, la naturaleza me obliga a tener una existencia diferente. Los 4 meses de invierno son los meses en que no va a poder salir, no tiene trabajo específico, como ha hecho ella, que se ha sembrado papas, que se cosecha, se junta heno, y esos 4 meses los usan justamente para escribir lo que nadie, la gran pregunta, ¿no? ¿Qué soy en el mundo? Y el 25 de febrero, último momento del libro, dice, no me queda ni una cuartilla de papel. Ahora son aproximadamente las 5 de la tarde y ya hay tanta luz que puedo escribir sin lámpara. Las cornejas han levantado el vuelo y se alejan sobre el bosque gritando. Cuando las veas saldrá claro para dar de comer a la corneja blanca. Ya me está esperando. De la corneja son como cuervos, y acá hay un tema que lo van a ver en práctico también, no sé, que es el hecho de que, ¿no? Nada, bueno, ella porque hay una constante de pensar en seres que son diferentes y es ella su responsabilidad de cuidarlo. Entonces hay un cuervo que es blanco. Y ella ve que va a morir, también en un momento tiene una gata blanca, y dice, bueno, la gata es hermosa, perra, pero no va a sobrevivir a la naturaleza porque es tan blanquita que se la van a llevar las aves de rapiña, y es como, no
no se puede esconder, es tan visible que se va a morir. De hecho, bueno, no es morboso, tiene que sufrir un poco la novela. Bueno, entonces, esa corneta blanca es la única que dice, bueno, mientras yo le pueda dar de comer, va a sobrevivir, pero de nuevo se carga con una responsabilidad. Pero ella es la corneta blanca, porque ya no hay vuelta atrás, ya no va a volver a ser masa ni miembro de la cultura, va a ser simplemente esa corneta blanca que va a sobrevivir solamente por una voluntad que no es justamente la más lógica y demás. Entonces, este es el final. Es el final de la etapa en su reflexión y que está marcada justamente por las dos cosas que son lo único que le queda de esa cultura que tiene que separar, que es el papel y la escritura y el fuego. ¿No? Piensen en la cuestión del prometido y del fuego. Desaparece el fuego y ella dice, bueno, ya está. El resto de lo que pueda seguir viviendo no es la muerte, pero sí es la muerte de ese ser que también quedó en el bosque. Bueno, y ahí, hasta acá. Espero que esta novela la hicimos en pandemia y era muy morbo, pero la cuarentena servía para estudiarla.